Vamos a estar leyendo el versículo 22 en adelante. Bienvenidos cada uno de ustedes. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez acá? Sí. Ahí está una hermanita. Gloria al Señor. Bienvenida a la casa del Señor, el hermano. Ahí está un amigo también. Bienvenido a la casa del Señor. Aleluya. Nos gozamos que estén acá con nosotros. ¿Estamos listos? Repito la cita. Hechos capítulo 17, del versículo 22 en adelante. Dice la palabra del Señor así de la siguiente manera. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Oiga, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, esculturas de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, diga conmigo, ahora, más fuerte, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que Dios manda? A todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué tienen que arrepentirse? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Diga conmigo, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Tome su asiento en esta hora y ponga atención a la palabra. Quiero traer un mensaje evangelístico en esta hora, por si aquí hay alguien que necesita arrepentirse, y no dudo que aquí hay alguien o algunos que necesitan arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena predicar a Cristo. Ese es mi tema. Diga conmigo, vale la pena predicar a Cristo. Amén. En el tiempo que hoy vivimos, amados hermanos, muchos han dejado esto porque les da pena, porque les da vergüenza, porque tienen miedo, porque tienen miedo a ser ridiculizados, en otras palabras, tomados en poco, o perder renombre, fama, profesión, postura, etcétera, etcétera. Pero por décadas, miles de hombres, varios hombres, siervos de Dios,
han olvidado y han dejado por un lado todo este tipo de vituperios y se han lanzado en contra del vituperio, de la burla, del escarnio, de todo este tipo de cosas. Han predicado a Cristo y hemos visto y lo vemos por medio de la Escritura que ha valido la pena. Amén. Vale la pena predicar a Cristo. El apóstol Pablo, aquí enviado de una ciudad de Filipo, donde fue apedreado y encarcelado, fue azotado por el nombre de Jesucristo, fue libertado milagrosamente por la mano poderosa de Dios, abriendo las puertas de la cárcel y libertándolo y dejando al manifiesto la mano poderosa de Dios que estaba para librar a estos hombres. Y vemos cómo en Filipo fue liberado milagrosamente por mano del Señor, de lo cual allí vemos que el mismo carcelero que guardaba la cárcel se arrepintió y dio su vida, entregó su vida al Señor. Después de esto lo sacaron los magistrados, le dijeron que saliera de sus territorios y se dirigió a la ciudad de Tesalónica, donde se hizo un gran alboroto cuando este hombre comenzó a proclamar el nombre de Jesucristo en Tesalónica. Los judíos se alborotaron y se levantaron contra él, armaron una sedición y lo tuvieron que sacar de ahí para proteger su vida. Los hermanos lo sacaron, se fue a Berea, donde empezó a proclamar la palabra del Señor. Allá aquella gente escuchó la palabra y creyeron al evangelio de Jesucristo. Luego este hombre, después de Berea, se lanza a esta ciudad llamada Atenas, donde era una ciudad, amado hermano, de mucha ciencia, donde había mucho gente entregada a lo que es lo nuevo, las cosas nuevas, como descubrimientos, filosofía, gente científica, ciencia, todo esto. Pero aparte de todo esto, la Biblia dice que esta ciudad estaba completamente entregada a la idolatría. Esta ciudad está entregada completamente a la idolatría. El apóstol Pablo va solo, va que sus hermanos se quedaron en Tesalónica. Él fue solo hasta esta ciudad mientras esperaba a sus consiervos. Y entró a esta ciudad y comenzó a caminar por las calles de esta ciudad y empezó a ver altares por todo lado, inscripciones, nombres por todo lado. Imagínese usted, este hombre comenzó a caminar y dice que su corazón ardía, se enardecía. En otras palabras, su corazón no podía soportar estar callado, su boca no podía permanecer, estar cerrada, mirando todo el mundo, hermano, arrodillado, uno en un altar, otro en otro altar, otro por allá, y en cada altar había una insignia, había un nombre a cada, y esto era como, hermano, como a veces nosotros vemos en las pulgas un puestecito aquí, otro allá en los free market, y así estaba esto, Atenas, por las calles donde usted caminaba. Según se dice, habían altares por todos lados. O sea que la gente se arrodillaba aquí, luego se levantaba y se arrodillaba al otro, y luego se arrodillaba al otro. Una gente completamente sedienta de conocer a Dios, sedienta espiritualmente, de tanta sed que tenía esta sociedad, esta ciudad, esta gente que habitaba en esta ciudad, que no querían pasar por alto ninguna, en otras palabras, deidad espiritual. Hablando así, no querían pasar por alto nada que pudieran recibir algo de ellos. Adoraban, se hacían, compraban dioses de diferentes formas, ídolos de diferentes formas, se inventaban, etcétera, etcétera. Y esta era la situación en la que vivía esta gente. Ellos querían obtener bendición de donde viniera. Y por causa de esta sed espiritual que tenían en su interior, que no era saciada por nada, ni así tuvieran llena la ciudad de ídolos, ellos seguían siendo vacíos. Así estaba esta gente, y por no, en otras palabras, esquivar Dios, o por no perderse, si algún día ellos decían, por si no conocemos algún Dios, por si no sabemos cuál es el Dios más supremo o el mejor Dios que nos bendecir y que podamos ser bendecidos, pues vamos a poner un altar al conocido. Ellos no querían perderse nada, ellos querían invocar a cualquier cosa que fuera Dios, o a cualquier cosa que pudiera darles bendición y que pudieran tener protección y prosperidad.
Así era esta ciudad, mi amado hermano. Y Pablo caminando, mirando todo aquello. Un verdadero cristiano no se puede callar. Diga conmigo, un siervo de Dios no se puede callar mirando un lugar donde hay tanta necesidad. A su nombre. Vale la pena predicar a Cristo. Ahora fíjese usted, el apóstol Pablo, erudito, judío, fariseo y todo esto ungido, un hombre ungido por el poder del Espíritu Santo. Anda solo porque, como le repito, salió corriendo de Tesalónica por miedo a que en otras palabras, por proteger su vida y no terminar temprano su carrera. Los hermanos lo sacan y se va y anda caminando solo por esta ciudad. Pero ¿qué haría él o qué haría usted? ¿O qué haría yo en esta situación mirando? Oye, no tengo nadie conmigo, ando solo, no puedo predicar. Cuando vengan mis hermanos comienzo a hacerlo. Tal vez todos esos pensamientos pasaron por Pablo, pero había un fuego metido delante, en medio de en otras palabras, en su hueso, que no lo podía soportar. Tuvo que hablar lo que había dentro de él, el amor, la pasión, por manifestar, por presentar a Cristo y el mensaje de salvación. Su corazón ardía, su interior ardía como un horno encendido. Como dijo el profeta Jeremías cuando quiso callar el mensaje de Dios por miedo a las ofensas, a las amenazas, incluso de muerte. Dijo, no hablaré más de él y me quedaré callado. Pero no obstante, dice, metido entre mis huesos un fuego que no lo pude sufrir y tuve que volver a profetizar. Ese mismo fuego, amado hermano, estaba en este hombre y no pudo callar, tanto que se lanzó a la mera plaza donde estaban todos reunidos, todos los grandes filósofos y científicos de esta ciudad. Los más intelectuales mayormente eran ciudades pobladas por los griegos, y los griegos, amado hermano, eran gente que se creían súper sabios y descartaban completamente lo sobrenatural. Ellos se movían por lo que miraban, o sea, por lo natural. Ellos eran, incluso muchos de ellos se creían grandes intelectuales. De hecho, descartaban todo lo que tenía que ver con su alma o con la necesidad de su alma. Ellos se sentían satisfechos. Eran gente muy presunciosa, gente muy orgullosa, gente muy, hermano, altiva, que no creían ni pensaban que tenían necesidad de algo. Así eran los griegos. Y hoy en esta generación hay miles de personas, por no decir millones de personas, que creen que no necesitan a Dios, que creen porque tienen dinero, que creen que porque tienen profesión, que creen porque son intelectuales, profesionales, no necesitan nada y son vacíos, necesitados de Dios, como estaba esta ciudad. Había una ciudad muy próspera, una ciudad muy intelectual, muy aquí, muy allá, pero era una ciudad vacía completamente, necesitada del poder de Dios, necesitada de la paz que solamente Cristo puede dar al ser humano. Amén. Esto era esta ciudad y el apóstol Pablo dijo, no, en otras palabras, yo no puedo esperar, yo tengo que abrir la boca. Se lanzó a la plaza, al Areópago, en otras palabras, al escenario de la plaza municipal. Así se llamaba el Areópago, era la plaza donde se reunían todos los grandes filósofos ¿cómo se llama? A lanzar sus discursos, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios que aquí es donde acabamos de ver que los atenienses no se interesaban en otra cosa que descubrir cosas nuevas, escuchar algo nuevo. Parecido los atenienses a la gente de hoy en día, que ya las cosas de Dios no les interesan, les parece disco rayado, cassette rayado y quieren escuchar otra cosa. Y por eso este mundo está como está, incluso las iglesias están como están. Amén, hermano. Pero el apóstol Pablo se lanza y en medio de esta plaza pública comienza a predicar y lo empezaron a escuchar y comienza su mensaje hablando completamente de dos cosas muy importantes que todo predicador, pastor, lo que se llame evangelista, tiene que enfocar en un mensaje evangelístico, en un mensaje de salvación. El apóstol Pablo aquí, como un gran intelectual rabino que podía decir, ok, aquí hay gente profesional, voy a portarme muy bien, ya no voy a hacer este tipo de sediciones, ya no voy a provocar este tipo de alborotos como lo provoqué en Filipo. Me apedrearon, me encarcelaron por causa del mensaje, tal vez muy fuerte, prediqué aquí y allá, en Tesalónica me echaron carrera, aquí y allá. Voy a tratar de manera de calmarme, voy a hablar como todo intelectual aquí, bien calmadito, voy a meterme al ambiente de esta gente. No le importó nada de eso. Era un hombre entregado completamente al Señor, que cualquiera podía decir, no, me salvé de Tesalónica, aquí me voy a portar bien para que no me vayan a sacar otra carrera acá o me vayan a perseguir acá. No, él dijo, no me interesa nada de eso.
Y comenzó a hablar en el Areópago, en otras palabras, en el escenario municipal de esta plaza pública en Atenas. Y comenzó a decirle: en todos los observo que ustedes son muy religiosos. Y pasando por todos los altares que ustedes tienen, miré una inscripción, miré un rótulo, un sign, como le quiera llamar, un nombre que dice: al Dios no conocido. Ese Dios no conocido que ustedes se le han adorado, ese Dios que le han arrodillado y lo han venerado aquí y allá pidiéndole un favor, ese es el Dios que yo les anuncio. Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Él es el Dios creador de todo el universo. Él es el Dios que ha creado todas las cosas, y a ese Dios es el que yo les anuncio. Hasta ahí todo iba bien. Los atenienses estaban muy atentos a escuchar lo que Pablo iba a decir. Pero escúcheme una cosa, que es lo que al diablo no le gusta, que los predicadores hablen. Mire, le voy a decir una cosa: el diablo puede incluso no le importa qué predicador hable o grite o diga o exponga o se trame un mensaje como lo exponga o lo arregle aquí y allá. Mire, hermano, le voy a decir una cosa: si hay cosas que el diablo no le gusta, es que usted hable del nombre de Jesucristo, es que usted hable del arrepentimiento y es que usted hable de la resurrección de Cristo. Esas cosas a Satanás no le gusta que la gente le escuche. ¿Me está escuchando? Oradores, tremendos hombres en esta tierra hay, que son tremendos oradores, con facilidad de expresión, con facilidad de palabra, profesionalismo, intelectualismo, aquí y allá, tienen todo. Pero pocos hombres, hermanos, dejan por un lado esto y se van directamente a lo que Cristo nos ha mandado, a predicar este mensaje del evangelio. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este hombre sabía que los griegos conocían muy bien, porque este hombre conocía todo este tipo de culturas. Los judíos, Jerusalén estaba completamente mezclada entre griegos y judíos. Y Pablo sabía que los griegos siempre se la picaban de grandes intelectuales. Y él podía decir: voy a portarme aquí como lo que soy, un gran intelectual, porque sí era un gran intelectual. Pero cuando se trataba de Cristo, este hombre dijo: todo lo que yo tengo, mis conocimientos aquí, los dejo por un lado y los tengo como pérdida, como basura, por anunciar el mensaje de Jesucristo. Amén. Y comienza a hablar y todo el mundo lo está observando. Pero cuando Pablo dice claramente que ese Dios no conocido, que él les anuncia, de una sola sangre ha creado toda la raza humana. Dios de una sola sangre ha creado todos los seres humanos. Aunque somos diferentes familias, colores, culturas, lenguajes, etcétera, etcétera. Pero todos somos hechos de una sola sangre. Y somos hechos de un solo creador. A su nombre. Pablo dice que ese Dios al que ellos adoran sin conocerle es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y es el Dios que nos ha creado a nosotros. Pero ese Dios del cual procedemos y que nos hizo un solo linaje, no podemos pretender que es semejante a piedra, o a escultura, o a metal, o a ídolos, o cosas semejantes. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y es el Dios que ningún hombre se puede imaginar cómo es Él. Esta gente, cuando escuchó a Pablo hablar de esto, todo iba bien. Pero dice la Biblia, el versículo 30, que Dios le dice a los atenienses que ellos han estado no sé por cuántos años, porque no nos dice la Biblia, cuántos años esta gente vivía en ese tipo de idolatría. Pablo les dice algo muy importante. Escúcheme usted, como la persona que están viendo por los medios, que Dios ha pasado por alto, que Dios no tomó en cuenta ese tiempo en el que la gente vivía ese tipo de vida o actitudes o costumbres. Dios lo olvidó. Dios lo dio por, en otras palabras, lo ignoró ese tiempo. Escúchenlo, miren qué importante es esto. Dios ignoró, pasó por alto los tiempos de esa ignorancia, porque no tiene otro nombre. La idolatría es una ignorancia. El que adora un pedazo de piedra como esto o de madera vive en ignorancia. Pero Pablo dice que aún pueden, aunque palpando, tocando por ahí, porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la gloria de Cristo ni la puedan resplandecer, la imagen del Hijo de Dios.
Pero Pablo dice que aún palpando, quizás lo hallen y se arrepientan. Pero le dice algo tan importante, que Dios no toma en cuenta todo el tiempo que ellos, escuche, han estado viviendo en esta idolatría. Pablo dice ahora, porque ahora de Cristo para acá, mi amado hermano, Dios manda a todo ser humano a que se arrepienta. La Biblia nos habla claramente en las dispensaciones que nosotros conocemos de la palabra, o en los tiempos que Dios ha tratado con el ser humano, que se le llaman dispensaciones, tiempos, formas, maneras que Dios ha tratado con el hombre. No vemos el mensaje que de para acá la iglesia predica, el mensaje de arrepentimiento. En el Antiguo Testamento Dios reprendía al pueblo de Israel, pero no con un mensaje tan claro como de Cristo para acá, o de la resurrección de Cristo para acá se ha venido predicando ya por más de 2000 años. En aquel tiempo Dios reprendía al pueblo que se volviera, pero nadie tenía una comunicación personal con Dios. El pueblo aceptaba a Dios como su padre y Dios aceptaba al pueblo en general como su pueblo. Pero ahora no, de Cristo para acá Dios toma a cada cristiano con una relación personal entre usted y Dios, o entre Dios y nosotros. Amén. Porque hizo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora de Cristo para acá los seres humanos tenemos una relación. Los cristianos tenemos una relación con el Padre por medio de Jesucristo. Es muy diferente a los tiempos antiguos. El apóstol Pablo dice a esta generación, a esta gente, que Dios ha pasado por alto estos tiempos en los que ellos han vivido en idolatría, pero que ahora deben de entender y darse cuenta que Dios manda o ha ordenado un mandato a todo ser humano. No importa si es negro, si es blanco, rojo, amarillo, lo que sea. Dios ha mandado a todo ser humano en todo el mundo entero a que se arrepienta. Amén. Los mensajes de los profetas, cuando Dios los enviaba, eran directamente al pueblo de Israel. Ningún profeta iba para tierra de Sidón, para Tiro, para Babilonia, para aquella. No, los profetas eran enviados al pueblo de Israel. Amén. Y los profetas hablaban a su pueblo, pero las naciones paganas vivían y vivieron y se perdieron, se condenaron en su idolatría. Pero ahora de Cristo para acá miramos la diferencia de que Dios manda a toda la humanidad a que se arrepienta. Judíos, griegos, gentiles, bárbaros, animales, lo que sean, porque la raza humana sin Dios es un animal. Dios manda a que se arrepientan a su nombre. ¿Cuántos están arrepentidos? Por eso es la importancia que Pablo dice aquí. Señores, Dios no les ha tomado en cuenta esta ignorancia. Aunque esto ofende a Dios y es abominación ante su presencia, Dios lo ha ignorado porque preparó un tiempo en el que enviaría a su Hijo Jesucristo para que viniera a abrir los ojos de los ciegos, a libertar a los que estaban cautivos y a pregonar libertad a los que estaban en cárceles, también a proclamar las buenas nuevas de salvación a todo ser humano. Cuando Cristo resucita, Pablo comienza hablando este mensaje de la resurrección de Cristo, y aquí es donde terminó todo. Todo iba bien. Mientras Pablo está desarrollando su discurso, todo el mundo está atento, hasta los grandes científicos, filósofos que estaban ahí. Estaban muy atentos escuchando lo que Pablo estaba diciendo. No hay ninguna, en otras palabras, reacción de los religiosos que dijeron, te vamos a apedrear, como en el caso de Filipos, como en el caso de Tesalónica, como en el caso de otras ciudades, donde Éfeso mayormente, donde hubo un gran alboroto cuando Pablo comenzó a decir que los ídolos o las imágenes que se hacían, las copias de Diana de los Efesios, no eran dioses, que esa cosa era muerto. Se hizo un gran alboroto y se hizo una gran, armaron una gran trulla como para linchar al apóstol Pablo de Éfeso por hablar contra la idolatría. Pero en este caso, oiga bien, nadie se pronuncia en contra del apóstol Pablo o tomar piedras para lanzárselas aquí y allá. Nadie, todo el mundo está escuchando. Aunque le está diciendo que los dioses que adoran, los ídolos, los altares que tienen ellos, no tienen sentido, todo el mundo está atento. Pero cuando se resuelven las cosas es cuando Pablo comienza a hablar de la resurrección. Mire lo que dice, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, toda la raza humana es linaje de Dios. Linaje, no hijos. Todos los seres humanos son criaturas que Dios creó. Ahora, por medio de Jesucristo, Dios adopta a todo ser humano
por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús, a ser hijo, a pasar de ser criatura a ser hijo de Dios. Amén. Eso dice la Biblia en Juan 1:12. Pero Pablo dice aquí, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar de que la divinidad sea semejante a oro, o que Dios sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Me está escuchando? Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Mire qué tremendo mensaje de este hombre. Que cualquiera de nosotros o cualquiera mayormente de los grandes altivos, maliciosos de hoy en día, que se creen más sabios que Cristo, más santos que Cristo, o más inteligentes que el mismo Señor, dirían, ¿sabe qué, hermano? Aquí solo hay abogados, aquí solo hay doctores, aquí solo hay profesionales, aquí solo hay intelectuales. ¿Saben qué? No voy a hablar del arrepentimiento, no voy a hablar en contra del pecado, no voy a hablar en contra de la idolatría, voy a hablar de la prosperidad, que es lo que hacen hoy en día los que supuestamente son predicadores, que son mismos falsos. Voy a hablar de prosperidad, voy a decirles que Dios quiere bendecir, que Dios está alegre con ellos, que Dios los ama, que Dios es amor. Pablo no le importó esto. No me importa que sean intelectuales. Él era un gran intelectual y más que ellos todavía. Pero ni aún no le importó eso. Pablo dice, es necesario que todos estos intelectuales, científicos, filósofos, sabiondos que nada tenían, sepan y se den cuenta que Dios quiere y les ha mandado un mandato a que se arrepientan. Amén. Que cualquiera podría decir, ese hombre tiene sabiduría, ¿por qué no habla otra cosa? ¿Por qué tan lleno le dice a la gente que se arrepientan? Comience hablando, mire, que aquí, que allá, arregle el mensaje, tráemelo para que no se escuche tan fuerte, y aquí, allá es lo que hacen hoy en día. La pregunta, ¿cuántos científicos, cuántos intelectuales de este tiempo están escuchando el mensaje verdadero? Son pocos. Porque muchos que hoy son abogados están en iglesias, pero en iglesias falsas, que nunca les han predicado el evangelio. ¿Por qué? Porque los toman tan importantes, porque son abogados, porque son profesores, porque son intelectuales, porque son grandes intelectuales o profesionales. Dicen, ¿para qué yo a ese hombre le voy a hablar de arrepentimiento? Si ese hombre es más sabio que mí, no le digo nada. Es don Julano de tal, diputado, es el presidente, es el señor Julano de tal, y no es nada. El Señor manda un mensaje claramente por boca de sus predicadores, su siervo, a todo mundo, no importa qué grado tenga, la palabra es clara, que se arrepientan a su nombre, que se arrepientan. No te para tener un cambio de vida, un cambio de dirección, un cambio de corazón, un cambio de mente. En otras palabras, caminar en la dirección de Dios, eso es arrepentimiento. Abandonar el camino de pecado, abandonar nuestra propia vida y caminar a favor en pos de Dios. Pablo no podía perder tiempo, porque él no sabía cuánto tiempo se iba a estar en Atenas. No quería perder tiempo. Y eso es el mensaje que Dios nos da a ti y a mí en esta hora. No importa con quién te encuentres. No importa, jovencito, si te encuentras con la muchacha más guapa que dices tú, no te digo nada, porque me da pena. No importa con qué intelectual o profesional tú te encuentres. No importa con qué millonario o poderoso de esta tierra tú te encuentres. La palabra es clara. Dios nos manda a decirles a todos los hombres, no importando qué rango tengan, a que se arrepientan. Diga conmigo, a que se arrepientan a su nombre. Ese mensaje hoy nos escucha. ¿Cuál fue el mensaje que vino predicando Cristo Jesús? El mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, su precursor. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles después de Cristo, sus discípulos, la iglesia primitiva, el mensaje este era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, dijo el apóstol Pedro a aquella generación, para que la presencia del Señor venga en tiempos de refrigerio. A su nombre. Este es el mensaje de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Este es el mensaje de la iglesia. Pero ¿cuántos lo predican hoy en día?
Le tienen miedo decirle a la gente que se arrepienta. Tienen vergüenza. Tienen pena. Tienen miedo a ser ridiculizados. Miedo a perder postura. Miedo a perder el nombre que tienen. O reputación, que no es nada. Y los mensajes son facilitos. Le voy a decir una cosa y no me da vergüenza decirlo. En nuestras iglesias, hablando de nosotros como hispanos, son raros los profesionales que están. La verdad se lo digo. Son raros los profesionales que están. ¿Por qué? Dirá usted, ¿no tienes capacidad para ganarlo? No, no es eso. El problema es que los intelectuales de esta generación no quieren escuchar este mensaje. Son los mismos políticos, ladrones y corruptos, están en iglesias. Y amén, gloria a Dios, aleluya. Y son los mismos hijos del diablo. Los abogados, los ladrones, pero están en iglesias, haciéndose pasar por hijos de Dios, porque ahí no lo reprenden. Es el abogado fulano de tal, es el que más diezma y ofrenda. No le digan nada, por favor. Porque ese sabe todo. Porque ese aquí y allá. Los profesionales están, la mayoría de ellos están en iglesias de falsantes, donde no se les confronta con su vida. Porque piensan que pueden ser abogados y robándole a la gente. Piensan que pueden ser políticos y siguiendo los mismos ladrones. Hasta narcotraficantes hay en ciertas iglesias hoy y siguen comercializando con la droga. A su nombre. No tengo pena de decirlo ni miedo, es la verdad. Y diezmando del dinero de la coca. Porque hay un hijo del diablo arriba que no se atreve a reprender el pecado. A su nombre. ¿Qué haría usted si Obama entrara por esa puerta y usted estuviera predicando? ¿Cambiaría el mensaje si está hablando contra el pecado? ¿O le diría al negrito arrepiéntase, Señor? Yo le diría, el apóstol Pablo le dijo a un gran gobernante que todo el mundo le tenía miedo y le dijo, arrepiéntete, porque lo que tú estás haciendo es pecado. Le cortó la cabeza. Ese es el miedo que hoy tienen los predicadores de hoy en día. Pero Jesucristo dijo claramente, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo también me voy a avergonzar de él cuando Dios venga con sus ángeles. Este hombre es un gran intelectual que podía decir, ok, yo soy un gran intelectual, estoy en medio de intelectuales. Muchas veces lo dijo. Al sabio le hablo con sabiduría y al débil le hablo como cualquier hermano. Pero aquí no desaprovechó la oportunidad de decirle a aquel montón de don señores, don nada que estaban ahí. Ustedes necesitan arrepentirse. Esa es la orden que el Señor les manda por medio de mí. ¿Y quién es el Señor? Ahí va. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Aquí va hablando del juez de toda la tierra y de todo el universo. Aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Aquí se hizo el alboroto, aquí comenzó la burla. El mensaje del arrepentimiento es tan importante hoy en día. Y está muy claro cuando el Señor habla en el libro de Isaías capítulo 61, cuando dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a consolar a todos los enlutados, a proclamar el año agradable del Señor ¿y a qué más? Y el día de venganza del Dios nuestro. Ese es el mensaje completo del Evangelio. Arrepentimiento
o condenación. Usted tiene que elegir qué cosa usted quiere. O volverse a Dios o recibir el juicio de Dios. Estos hombres no andaban con problemas en su boca de declarar el complemento del mensaje del evangelio, de lo cual no se avergonzaba. No importaba porque este hombre sufrió por este mensaje. Por este mensaje fue decapitado en Roma. Por este mensaje lo malmataron un día en una ciudad de Listra y Iconio, que el Señor lo resucitó. Por este mensaje fue azotado con varas, con piedras, etcétera, etcétera. Este hombre sabía, cualquiera podía decir, ya no vuelvo a hablar de él porque ya no quiero sufrir. No, es todo lo contrario. Él había dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A su nombre. Cuando tú estás entregado a Cristo, no le tienes pena ni miedo a nadie. Tú le dices a todo el mundo que Dios te manda a decir que se arrepienta. A su nombre. El mandato del Señor. Cuando Pablo empieza a hablar de la resurrección de los muertos, comenzaron las grandes carcajadas en el Areópago. Las grandes carcajadas provenían de los grandes intelectuales. Hoy a nosotros nos escuchan gritar, si hay alguien que me está viendo, hay otro, ahí está un loco, aleluya. Porque así lo toman. Pero ¿cuál es mi tema? Vale la pena predicar a Cristo. No importa que haya burla, no importa que haya persecución, no importa que haya muerte, no importa que alguien no crea. Hay unos que creen y por eso es que vale la pena predicar a Cristo. A su nombre. Y empezaron a burlarse. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y se deshizo la concurrencia. Y hay algo que el diablo no le guste, que hable de la resurrección de Cristo. ¿Me está escuchando? Escúchame. Si hay algo que el diablo no le guste, que el ser humano, que los pecadores escuchen, es que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque esa es la herencia del cristianismo. Esta es la herencia de la fe de los cristianos. Que si somos cristianos es porque sabemos, creemos, aleluya, que un día resucitaremos. Así como Cristo se levantó de la tumba al tercer día, Dios nos levantará a nosotros. A su nombre. A su nombre. Si no, nuestra fe es vana. Nuestra predicación es mentira. El diablo se revuelve cuando escucha a un predicador hablar de la resurrección. Y nadie va a resucitar si no está arrepentido. Y si va a resucitar es para recibir una sentencia de muerte. Pero ¿qué produjo cuando Pablo comenzó a hablar que Dios les mandaba que se arrepintieran? Un día los iba a juzgar con justicia por medio de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, que dio fe y testimonio a todo mundo con haberlo levantado entre los muertos. Todo el mundo comenzó a reírse. Pues la gente no le importa, mi amado hermano. Unos se burlan, otros por aquí les entra, por acá les sale. Otros dicen, otro día acepto a Cristo. Pero hay unos que dicen, yo quiero a Cristo, yo quiero arrepentirme. Y por eso es mi tema, vale la pena predicar a Cristo. Si unos se burlan, gloria a Dios. Otros no quieren, no les interesa, no importa, aleluya. Pero hay uno, dos o tres o cuatro que dicen, yo quiero a Cristo. A su nombre. Hay una familia que no quiere a Cristo. Uno de esa familia dice, yo sí, yo lo quiero. Y por eso vale la pena. Un trabajador de la compañía, que son miles de personas, cientos de personas, no quieren saber nada de Cristo. Uno que se arrepienta. Eso es muy importante. Por eso vale la pena predicar a Cristo. A su nombre. Pueden haber muchas iglesias, y hay muchas hoy en día. Pero ¿en cuántas se predica el arrepentimiento? Una buena pregunta. ¿Por qué es importante el tema del arrepentimiento? Mi amado hermano, porque todos los días, hablando nosotros como cristianos, debemos de pedirle perdón a Dios. Y Dios quiere que todo el mundo viva con ese conocimiento y sabiduría. No como los griegos. Los griegos decían, esta es la vida,
ignoraban completamente la resurrección, otros la negaban, decían, eso es hablar de locuras, hablemos de la vida, hablemos de deleites, hablemos de grandezas, pero menos de la muerte, mucho menos de la resurrección. No me interesa saber qué va a pasar después de mi muerte. Eso era la vida de esta gente y la mentalidad de ellos. Por eso se burlaban de Pablo. En otras palabras, pensábamos que este era un gran doctor, pensábamos que era un buen predicador, pensábamos que era una persona que nos iba a enseñar algo nuevo y nos viene hablando con una ridiculez de la resurrección. Se burlaban de él. Otros decían, en otra ocasión te vamos a escuchar. Y no había otra ocasión. Pablo no volvió a predicar en Atenas. Escúcheme usted que está aquí, usted que está viendo por los medios. ¿Cuántas veces los predicadores los desgarramos pidiéndole, rogándole a la gente? Acepte a Cristo, que Cristo le ama. Unos dicen, no tengo tiempo, mejor otro día. Otros se burlan. Pero hay unos que dicen, yo quiero a Cristo. Amén. Pero otra oportunidad no hay. Es aquí el tiempo de salvación. Es aquí el tiempo aceptable, dice la palabra. Muchas personas han dicho, otro día acepto a Cristo. Y ese otro día no llegó. ¿Me está escuchando? Ese otro día no llegó. Es hoy o nunca. Pablo no volvió a predicar en Atenas. Pablo tuvo que salir de Atenas. Pero aunque unos se burlaron, otros se desparramaron diciendo, otro día te vamos a escuchar tu cuento ese, que no le entendemos nada. Otros dijeron, ¿qué palabrería es esta? Porque los predicadores de tanto que quieren decir que a veces no le entienden mucho. ¿Qué palabrero es esto? Pero unos dijeron, unos pocos. Versículo 34. Mas algunos creyeron. Diga conmigo, creyeron. Unos se burlaron, otros no les interesó, pero unos creyeron. Unos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita. Mire, este era como el encargado de la plaza esta. Este creyó. Y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. En otras palabras, eran pocos los que se ganó Pablo ahí. Pero vale la pena predicar a Cristo. A su nombre, vale la pena predicar a Cristo. Hay veces, mi amado hermano, que muchos hombres se han frustrado. Pablo podría decir, oye, en medio de tanta gente, en medio de tanta idolatría, me voy a quedar aquí más tiempo. ¿Vale la pena quedarme aquí? No, el mensaje fue claro. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. En otras palabras, les ha dado demasiado tiempo. Y lo ha pasado por alto, lo ha tomado por oído todo este tiempo que ustedes han estado viviendo en idolatría. Pero ahora les manda una orden, arrepiéntanse. ¿Cuánta gente Dios la deja andar en sus propios caminos? Y varios años. Yo fui uno de ellos. Que Dios me llamaba y Dios me tocaba y Dios me mostraba aquí y allá. Pero no quería. Pero Dios me estaba dejando. Pero un día fue claro el llamado. Dios te llama. Dios quiere que te arrepientas. El profeta Jeremías dijo en Jeremías 31:3, desde hace mucho tiempo Dios se manifestó a mí diciéndome, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. De ese tiempo que está hablando el apóstol Pablo aquí en Atenas. Dios ha pasado por el tiempo de esta ignorancia. Léalo conmigo en Hechos, dele vuelta la página para atrás. En Hechos capítulo 14, versículo 16. El apóstol Pablo predicando en Listra, donde fue apedreado. Dice, versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En las edades pasadas, Dios ha dejado a todos los hombres andar en sus propios caminos. Pero ese tiempo es, diga conmigo, pasado.
Mas ahora, dice Pablo, manda a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Me está escuchando? Ahora Dios manda a todo mundo a que se arrepienta. Listra, Iconio, otra ciudad completamente idolátrica. Ahí hasta a Pablo le pusieron Júpiter y a Bernabé le pusieron Mercurio. Porque levantaron un paralítico. Y dijeron, Dios es sobre la tierra, en la faz de la tierra. Y levantaron a Pablo, a Bernabé le pusieron unas guirnaldas, unos collares de todo tipo de perlas y flores. Y se lo pusieron en el cuello a Pablo otros floreros. Y lo levantaron en alto, dijeron, Dios es con nosotros. Y ahí andaban. Y Pablo dijo, señores, nosotros somos hombres igual que ustedes. Adoren a Dios. Y aquí es donde le dice esto. Pero fíjate que no pudieron evitarles esto. Le ofrecieron sacrificio. ¿Cómo es la gente, hermano? ¿No vemos eso hoy en día? En una baleada apareció Jesús. En el árbol de encino que tiene la señora en la casa apareció la Virgen María. Y ahí está un montón de ignorantes. Perdonen la expresión, pero es lo que la Biblia dice. ¿Lo dice la Biblia o lo dije yo? Pablo dice ignorancia. Y se enoje con el Señor. Y enójese conmigo también, no tengo miedo. Ignorantes. En una gotera que está cayendo en el apartamento por no taparlo. Y esa gotera trajo tierra negra, hollín y todo. Y apareció la imagen de Juan Diego. Ahí está un montón de ignorantes otro día adorándole. En un huevo, en torta. Que de tanta hambre miran visiones. Arrepiéntase, católico, no me importa que le enoje. Yo era un arruinado de esos ignorantes también. Mi madre tenía a Santa Marta y todos los días adorando a Santa Marta antes de irnos a acostar. Y y adoramos a aquel y nos daba una tremenda azotada. Por eso en la noche soñando con demonios. Esa es la gente que tenemos hoy en día. Váyase al Fiesta, a todo eso, al Kroger, a todos esos supermercados de Houston. Va a ver que de aquí hasta allá un estante, como le quiera llamar, está lleno de velas, de imágenes. Y ese es el estante que más visitan los ignorantes. Tienen los mismos desgraciados, arruinados. Solamente Cristo trae vida, paz y esperanza al ser humano. La orden del Señor es arrepiéntase. A su nombre, usted que me está escuchando, Dios dice arrepiéntase. No me quiero arrepentir. Escucha la siguiente parte del mensaje del Evangelio. Pues un día Dios juzgará. Y a usted si no se arrepiente. Y a toda la raza humana por medio de Jesucristo. A quien le he dado todo el poder y el dominio y potestad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. A su nombre. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. No es Juan Diego, no es María, no es Guadalupe, no es nada. Es Cristo Jesús. Estos hombres no tenían miedo, hermano. No eran de los cobardes de hoy en día. No les importaba su intelectualismo. Y uno como predicador tiene sabiduría. Si a mí me invitaran a predicar en medio de gente que me arreglo para predicar con sabiduría. En otras palabras, arreglar, tratar la manera de evitar mi tartamudez. Yo lo puedo hacer. Pero cuando se trata de hablar de Cristo, no me importa si darle un poco paseada, pero mi pasión me impulsa a gritar que solamente en Él hay perdón de pecado. A su nombre. Ay, pierde la cordura. Pierde ética. ¿Qué cosas de esas? Porque hoy hay carreras ministeriales. Doctorado, escatología. ¿Qué más? Demonología. Y un montón de cosas que no estoy en contra. Pero la Biblia dice, yo no fui a ustedes con sabiduría de palabras, ni inventadas, ni palabras salameras,
sino con demostración del Espíritu Santo. Y les anuncia a Cristo y este crucificado. Amén. Después de Atenas, Pablo va a Corinto. Y en Corinto, allá no halló filósofos, allá halló depravados, como el mismo diablo. Tanto que dijo, no, yo me voy de este lugar. No. En la noche viene el Señor y le dice, no, tú no te mueves de aquí. Aquí tengo a mucho pueblo, por eso vale la pena predicar a Cristo. Diga conmigo, vale la pena predicar a Cristo. En medio de los depravados, Dios levantó una iglesia a su nombre. Pablo, no temas. El Señor vino el de noche en visión. No temas, porque aquí tengo mucho pueblo. En medio de ese montón de homosexuales, Señor, allí. En medio de ese montón de idólatras depravados, allí tengo mucho pueblo. No calles y no tengas miedo, que nadie te va a tocar un pelo. ¿Se formó la iglesia en Corinto, sí o no? Diga conmigo, vale la pena predicar a Cristo. A su nombre, denle ese aplauso al Señor. En el libro de Efesios 1:10, vaya conmigo ahí. ¿A cuánto le gusta la palabra? Dice la Biblia. Y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dimensión del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como en las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En el libro de Colosenses dice que en él reposa toda plenitud del poder de Dios. Mateo 28:18, el Señor le dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Por eso San Juan 3:16, 17 y 18 dice claramente que el que no cree en él ya está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La condenación de Cristo para acá, escúchenme, tienen oídos. La condenación, escuchen, universal, que Dios le ha imputado a esta humanidad, tiene que ver de Cristo para acá. Porque todas las personas del tiempo pasado se perdieron y no conocieron al único mediador entre Dios y los hombres. No conocieron al Cristo encarnado. Hablando de los mundanos, los siervos de Dios que sirvieron por fe a Dios se salvaron. Pero la verdadera condenación que está presente ahorita, que está activa sobre toda la raza humana, es por no haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz, Jesucristo, vino al mundo y los hombres lo rechazaron. Si hasta el día de hoy toda persona que rechaza a Cristo está condenado, a menos que se arrepienta. La condenación general que existe sobre la raza humana es de Cristo para acá. Por eso dice la Biblia en el libro de Efesios que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó, dice el apóstol Pedro, a los espíritus en el Hades. En otras palabras, Cristo fue al Hades a proclamar escatología, teología, lo que le quiere llamar. No para que la gente sea salvo como unos piensan, sino a proclamar que Él es el Mesías esperado. En otras palabras, para que aún los que están en el infierno saben quién es Jesús. Las almas que están en el infierno saben quién es Jesús, porque Él se los hizo saber. Desgraciadamente no pueden salir de allí ni arrepentirse.
En aquel día, cuando todos los muertos resuciten, los impíos se presentarán delante de Él. No delante de Dios, delante de Él. Porque el Señor le dijo a Jesús: ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es Cristo quien va a juzgar al mundo. Jesucristo le dijo claramente en San Juan que el Padre le dio todo juicio al Hijo. Todo ser humano, intelectual, profesional, sabio, lo que sea, poderoso en la tierra, va a tener que doblar rodillas a los pies de Cristo Jesús en aquel día, si no se arrepiente. ¿Me está escuchando? Ahorita se pueden burlar de nosotros, se pueden burlar del evangelio, nos pueden hacer aquí, nos pueden amenazar, nos pueden decir lo que nos digan. No importa, nosotros tenemos que predicar y decirle al mundo: Dios les manda a que se arrepientan. A su nombre, iglesia. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo, el mismo, le dice a los corintios, como le repito, Pablo después de Atenas fue a Corinto, a un puerto muy reconocido e industrial, comercial de aquella época. Y le dice ya a la iglesia que había fundado ahí: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Escuchen, hablando en otras palabras, no me propuse establecer mi propia sabiduría o intelectualismo, etcétera, etcétera, sino, ¿qué dice? A Cristo y este crucificado. Sino a Cristo y este crucificado. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Es que Pablo no predicaba de otra cosa que no fuera la resurrección de Jesús. ¿Me está escuchando? Pablo no predicaba otra cosa que no fuera la resurrección de Cristo. Y este tema no le importa a la gente. El tema de la resurrección no le importa a la gente. Mayormente en Jerusalén había un grupo llamado los saduceos. Ellos descartaban completamente la resurrección. No había resurrección. Hasta hoy en día hay generaciones que no creen en la resurrección. Los indios, otros países, dicen que cuando tú te mueres, por eso hacen un montón de rituales para que tú te reencarnes en una vaca. Por eso la vaca es sagrada. Allá, acá me la como yo. Porque te reencarnas en la vaca, te reencarnas en la rata, te reencarnas en el pájaro. No le importa saber nada. Pero el testimonio de la resurrección de Cristo es tan poderoso que ¿por qué debemos de predicarlo? Es porque todo ser humano tiene que vivir esta fe. Porque en esta tierra nadie es eterno. El único eterno es Dios. En esta tierra vivimos una vida prestada, un tiempo corto, y es necesario vivir una vida de fe, en esperanza, que vamos a resucitar un día si creemos en aquel que resucitó de los muertos. A su nombre. Y aunque el hombre descarte la resurrección, un día va a resucitar. El libro de Daniel, capítulo 12 en adelante, dice que habrán dos resurrecciones. Unas para vida eterna y otra para muerte y confusión perpetua. Apocalipsis dice que habrán dos resurrecciones. La primera resurrección es la de los hijos de Dios, que el apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4:16 en adelante, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, la primera resurrección. Por eso dice Apocalipsis: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte no tiene herencia con ellos. Mas hay de los que, dice, los que sufrirán la pena de muerte. En otras palabras, la muerte segunda.
los impíos que están en el infierno ahorita y los que van a descender si no se arrepienten. Por eso es importante que se arrepienta hoy, porque si usted muere mañana, usted va a parar al infierno y ya no hay esperanza de usted. Un día va a resucitar, no para ir al cielo, sino para recibir la sentencia del juez de toda la tierra, que es Cristo Jesús, y ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde el hombre no vuelve a ver esperanza, sino que será atormentado con fuego y azufre para toda la vida, incluyendo con la compañía de Satanás, el diablo y todos los demonios. Por eso vale la pena, diga conmigo, vale la pena predicar a Cristo. El apóstol Pedro en su primer mensaje, unos estaban crujiendo los dientes, otros agarrando piedras para tirárselas. Los gobernantes, los sacerdotes, ancianos, buscando trampas, cómo matarlo, cómo encarcelarlo. Pero unos decían, varones hermanos, ¿qué hacemos para ser salvos? Amén. Aunque había un montón de alboroto, unos haciendo una... otros burlándose, otros no les importaba. Había un grupo que decía, yo quiero a Cristo. Por eso es que es importante no callar este evangelio. Le predicamos a 1000 personas, no se arrepienten las 1000, pero en 3 a 1000 uno se arrepienta. Es victoria. ¿Cuántos dicen amén? Es maravilloso, por eso no nos cansamos de predicar a Cristo. En medio de grandes cruzadas, estos hombres tuvieron gran victoria. Pedro en 2 mensajes se ganó 8000. Pablo en toda una ciudad de Atenas, posiblemente unos 10. ¿Le entró la temblereca o el desánimo o el espíritu de rana? No. Dijo, sigo adelante. Me gané al encargado del aerópago, en otras palabras, de la plaza, y eso es mucho. Se ganó otros hermanos y otras mujeres. Y va para Corintios. Los que dijeron, otro día acepto a Cristo, no volvieron a escuchar a Pablo. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo en esta hora? Otro día vuelvo, pastor. ¿Quién le dijo a usted que va a volver? Los que están por allá, acepte a Cristo. Otro día lo acepto. ¿Cuál otro día? ¿Y quién dice? ¿Quién conoce el otro día? Nadie. Por eso dice, cuando oigas mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Escuche, para los intelectuales griegos y para los religiosos judíos. ¿Vieron? Hoy vemos los grandes sinvergüenzas que supuestamente se denominan predicadores, abrazados con el presidente de... Uno hace poco me dio gran risa, que salió abrazado con el presidente de Honduras. Sinvergüenzas, ladrones, que hasta la medicina del seguro se han robado y la gente del país se está muriendo porque no hay una pastilla. Aquí estoy con el presidente de Honduras. Vergüenza me haría estar abrazado con los hijos del diablo, ladrones. Mejor voy a abrazar al que está en la calle ahí tirado. Pero con eso, y si lo abrazo es para decirle en el oído, arrepiéntete, hijo del diablo. A su nombre. A su nombre. Eso le diría yo, aunque me mande a la cárcel. No, aquí ando con el presidente. Y ahí salen en fotos. Vergüenza me daría a mí eso. No porque me quiero gran cosa, pero salir abrazado de un ladrón, con un ladrón. En vez de decirle, arrepiéntete. Los hombres de Dios no perdían tiempo. Este hombre se ganó hasta un procónsul un día. En su primer viaje misionero. Se halló cerca de una ciudad por ahí. Y un procónsul lo escuchó hablar y quería escucharlo, pero había un brujo. Porque todos los grandes gobernantes de antes tenían un brujo. Que era el que le preguntaban qué cosa iba a pasar o no iba a pasar. Y aquel brujo se le ponía a Pablo, no. Mi patrón no necesita escucharlo a ustedes. Y Pablo mira que el procónsul quiere escucharlo, pero aquel hijo del diablo brujito, hijo del diablo, lo estaba estorbando. Léalo en el libro de los Hechos. ¿En qué capítulo, pastor? Léalo todo para que agarre fe. Ahí está la historia de estos hombres. y le estorbaba. Elimas el mago se llamaba. El otro nombre, Bar Jesús. Mire qué nombre tenía este. Y Pablo le dice, hijo del diablo,
ahora mismo la mano del Señor está sobre ti. ¿Hasta cuándo dejarás de estorbar los caminos rectos del Señor? El Señor lo dejó ciego y ahí andaba en Lima. Ay, ¿dónde está mi señor procónsul? Patrón, ¿dónde está? Y no que era brujo. Pobre gente. Y ya ciego, Pablo le dijo, quítate de acá. Señor, quiere escuchar el evangelio. Y se ganó al procónsul para Cristo. Diga conmigo, vale la pena predicar a Cristo, a su nombre. Se ríen de mí, ¿qué me importa? No quieren creer, no me importa. Yo sigo diciendo, vale la pena predicar a Cristo. Amén, hermanos. Pastor, ya se fue fulano. Yo sigo predicando a Cristo. Pastor, se fueron 10. Yo sigo predicando a Cristo. Pastor, se fue el líder que más diezma. Yo sigo predicando a Cristo. Pastor, se fue su mujer. Yo sigo predicando a Cristo. ¿Que no se va a ir? Yo sigo predicando a Cristo, a su nombre. Denle ese aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo mundo conoce de Dios. Y que usted diga, no, pastor, a mí me salió un ateo. Ese es un necio. ¿Y qué es la palabra necio? Alguien que no quiere reconocer la verdad y ya la conoce. Ese es un necio. ¿Me está escuchando? Es que ateo no existe. Ellos mismos se han dado ese nombre. Necios en lo que son, sinvergüenza, en otras palabras. ¿Saben quién es Dios? Porque cuando se dan un machucón, ¡ay, Dios mío! Ahí sí que Dios mío y no que no creen en Dios. Otros dicen, ¡ay, mamá! En Romanos capítulo 1, versículo 19, dice el apóstol Pablo, léalo conmigo. Ya termino, hermano. No se me vaya a ir, porque estamos, ¿en qué estamos hoy? Nomás 4 dijeron, ¿en qué estamos hoy? Eso. Romanos capítulo, vamos a ver, 1:19. Oiga lo que dice. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo que el mundo conoce de Dios, no hay que verlo con lentes verdes. ¿Cuántos pueden voltear a ver el cielo? Todo el mundo. Ahora, ¿qué hombre sabe o puede decir? Un hombre puede hacer el cielo. Yo no creo que exista Dios porque eso lo puede hacer un hombre. ¿Quién puede hacer el cielo? Ese es un testimonio de que Dios es real. Porque de lo que Dios se conoce o conocen, les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No existe ser en la tierra que diga que Dios no existe. Hay gente en otros países, otras ciudades, rincones de la tierra que no conocen a Dios, pero saben, tienen noción que Dios existe y por eso se hacen imágenes. ¿Cierto? ¿Qué dicen todos los católicos? No, nosotros no adoramos a Juan Diego. Nosotros creemos en Dios igual que ustedes. No más que Juan Diego es nuestro intercedor, nos ayuda ahí. María no la adoramos, pero ella es la Santa Madre de Cristo, de Jesús, y ella es lo que nos ayuda a orar, a interceder. Señor, el Señor claramente dice, no pongas a nadie enfrente mío, sea hombre, sea animal, sea bestia, de lo que sea el sol, hasta el sol. Dios prohíbe que se adore al sol como Dios, que se adore a la luna como Dios. Dios prohíbe toda adoración. No pongas dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios condena la idolatría. Por eso el apóstol Pablo dice a esta gente, si ustedes creen que Dios existe, al cual le han hecho ese rótulo, pues no piensen que ese Dios es semejante a escultura como la que ustedes tienen, de metal, de piedra, de plata. Él es el que hizo los cielos y la tierra, y es el que los creó a ustedes mismos. Y Él es el que los ha dejado andar en esta ignorancia, en esta oscuridad. Pero señores, llegó el tiempo, ahora les manda que se arrepientan, porque viene el día cuando juzgará a todo ser humano
por medio de aquel varón a quien levantó los muertos, Jesús de Nazaret. Entonces dice aquí que Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Amén. Toda la naturaleza cuenta que Dios es real. Predica que Dios existe. Cuando viene un huracán, ¿quién lo provoca? ¿Qué dicen los científicos que provoca un huracán? El viento del norte viene con el del sur, viene el del oeste y viene el del este y chocan y ¡pam! Cuentos baratos. Y hasta cristianos descabezados creen eso. ¿No ha leído la Biblia a usted? ¿Cómo se produce un rayo? La energía que nos saquea, qué tontera del diablo. ¿No ha leído usted que Dios truena con poder? Que Dios saca los vientos de sus aposentos y los envía donde Él quiere. Que Dios saca la lluvia y la envía donde Él quiere. Que hace a las flamas de fuego, a los vientos y al fuego, a las llamas de fuego sus predicadores. Cuando escuche un trueno, alabe a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Sabe qué hacíamos nosotros cuando oíamos un trueno? Mi mamá corría, si poste, corre, agarra este guacal de ceniza, hacía una cruz que nos va a caer un rayo. Y ahí salíamos nosotros en medio de aquel gran vendaval a hacer una cruz en el patio. Y nomás la hacía y se la llevaba el viento, la cruz de ceniza. ¡Qué tonteras! Pero Dios, habiendo pasado estos tiempos, nos manda que se arrepientan. ¡A su nombre! ¿Cómo ahora nos gozamos de la ignorancia en la que vivíamos? El tipo para hacer business se compra un mazo de ajo y lo hace una corona y lo pone en la casa, en la puerta del negocio, porque llama la suerte. El otro compra $1 ungido que está vendiendo aquel hijo del diablo, Paulino Bernal, allá en el valle. Y ahí lo anda en la cartera porque lo ungió Paulino Bernal y ni le ha bañado el tipo este. Un ladrón, pero a capa descubierta. ¿Ustedes han oído ese? Y si no lo han oído, ni te atreves a escucharlo, porque te vas a ir para el valle. ¿Qué tiempo los que estamos viviendo hoy en día? Pero ¿sabe qué? A veces da coraje porque no cree la gente. Mire, nosotros el otro día el culto que fuimos a hacer allá por el 45, alegre yo, 14 personas aceptaron a Cristo. Ni uno quiere nada de Dios. ¿Me voy a decepcionar? No, ya vamos a volver otra vez. ¿Cuántos años tenemos yo desde que acepté a Cristo? Ando predicando en esas pulgas, gritando a galío abierto. ¿Y quién se arrepiente? Nadie. ¿Ya por eso vamos a tirar la toalla? No. Yo sigo diciendo, como dijo Pablo, vale la pena predicar a Cristo. A su nombre. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Fruto de eso somos tú y yo. Amén. De hombres insistentes. Evangelio, aún mirando que no había resultados, somos fruto nosotros de eso. Amén. Aquí está el hermano José. Yo voy a hablar con permiso del hermano, tengo mucha confianza con el hermano. A ver si me va a linchar al rato. Pero yo me acuerdo que el hermano José venía a la iglesia. Hermano, se ponía rojo como un tomate cuando me escuchaba hablar contra la idolatría. Se ponía pero y más duro le daba yo. Mire, hermano José, ahí hombre de Dios ahora. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y mucho. Yo pensaba que me iba a linchar a la iglesia. Pero hermano, mucha gente no le habla a los católicos tan fuerte, pobrecito. El Señor les manda que se arrepientan. Ya basta el tiempo de estarse rayando la frente. Y usted es el mismo fornicario, ladrón, fumador, borracho. La religión no me cambió a mí nunca. La religión no cambió a nadie. Los que estamos aquí, muchos éramos religiosos. Nadie nos cambió. Pero sí nos cambió alguien. Se llama Jesús de Nazaret.
Amén. Ese quita el pecado, ese quita el vicio, ese quita toda inmundicia en nuestra vida y nos da vida eterna. A su nombre. A su nombre. Ay, pues voy a comprar el crucifijo y lo voy a andar en mi cuello. Deje de andar con eso, que ese Cristo cabeza caída no es el que yo predico. El que yo predico está sentado a la diestra del Padre y su Espíritu Santo está aquí en medio de la iglesia. Gloria a Dios, póngase de pie y alabe al Señor en esta hora. Vale la pena predicar a Cristo. Llevo ya casi 14 años hablando y gritando, y sigo gritando, mi amado hermano. Hagamos la obra del Señor, que vale la pena. Todos ustedes que están aquí, es el fruto de este mensaje. Amén. ¿Qué hay que hacer? Hágalo usted ahora con sus amigos. Va, levante su mano a la iglesia. Y yo voy a hacer una invitación a las personas que están aquí que no son cristianos. El Señor escuche. El Señor te dice que te arrepientas. Los que no son cristianos, vengan acá enfrente. Quiero orar por ustedes. El Señor te dice que te arrepientas. El esposo de la hermana Ángela, el Señor le dice, hermano, que se arrepienta. Cristo le ama. Basta el tiempo. Venga, Cristo le ama. No se sienta ofendido, no se sienta oprimido por mí. Cristo le ama, yo también. Venga, dele su vida al Señor. Ya basta el tiempo de estar en ese estilo de vida. Cristo le dice en esta hora que se arrepienta. Venga, déjeme orar. Cristo le ama. Alguien aquí que quiere darle su corazón al Señor, venga enfrente. Cristo le ama. Todo el tiempo que ha pasado, Dios le ha mostrado su misericordia. Venga, acepte a Cristo. Dame un aplauso al joven. Gloria al Señor. Al hijo de mi hermana Reina. Gloria al Señor. Otro valiente que quiere darle su corazón al Señor. ¿Por qué? No lo hace. Aunque le parezca amenaza. Si no lo hace y mañana muere, Dios no lo permita, no habrá más esperanza. Y usted no va a ver a Cristo para adorarlo, para besar sus pies, como los cristianos anhelamos un día vivir con Él para siempre, sino para recibir una gran sentencia, aparte de la que está recibiendo en esta hora. Todo ser humano, aquel día, el Señor lo levantará, tomarán sus cuerpos, solo con un propósito: que les sirva de testimonio y que comprueben que el Cristo que por varios años estuvimos predicando en la tierra es el juez de toda la tierra y el Dios eterno. Si no, vamos a orar por usted, papá. Venga. ¿Usted quiere recibir al Señor? ¿Quiere hacer con fe?